Buenas noches a todos, buenas tardes, buenas noches. Un gusto volver a acompañarles y estar por acá con ustedes. Y pues también gracias a Isaka por el espacio que me permite poder pues comentarles lo que les traigo para la sesión de hoy. Bueno, yo soy Alonso Ramírez, tengo a cargo la responsabilidad de los temas de ciberseguridad para GBM en toda la región. Y bueno, justamente pues son uno de los temas en los que más me desenvuelvo por acá, es en los temas de ciberseguridad. Voy a iniciar comentándoles algo básico, particular. Todos sabemos eh, que en los últimos años hemos visto cómo el tema de la ciberseguridad pues ha pasado justamente del departamento de TI a la sala de juntas directivas, ¿no? Y esto pues a medida que han ido proliferando pues o creciendo los ataques cibernéticos, han ido aumentando todas las posibles sanciones, tanto normativas como términos de pérdidas de confianza en clientes. Pues entonces, evidentemente la ciberseguridad cada vez se va convirtiendo pues en una prioridad prácticamente en todos los niveles de la organización. Nada más, ¿sí ven mi presentación? ¿Sí saben mi presentación? Sí, señor, sí se ve. Perfecto. Entonces, tener presente que también el cambio a una cultura de trabajo en casa, una cultura de trabajo a distancia, que evidentemente esto pues da inicio con la pandemia del COVID-19, ha hecho que inclusive hoy ese enfoque, esa manera de trabajar siga persistiendo. Inclusive lo que se proyecta para el próximo año 2023, eso no va a desaparecer, ese modelo híbrido de trabajo va a seguir continuando. Y evidentemente otro tema que ha sido de alto impacto o alto crecimiento es la propagación del Internet de las cosas, justamente en todos los ámbitos, a nivel empresarial como a nivel de sociedad. El Internet de las cosas también ha sido un elemento que ha tenido bastante relevancia en los últimos años, ¿no? Entonces, si sumamos estos dos parámetros, ¿no? El tema el crecimiento de los ataques cibernéticos, las nuevas formas de trabajo y el tema del Internet de las cosas, significa evidentemente una oportunidad bastante para que la seguridad débil, la seguridad laxa, cause pues dolores de cabeza y evidentemente también gastos. Entonces, pues por ello que uno de los temas o la prioridad de ciberseguridad viene a ser una prioridad en la agenda de todo el mundo durante el año 2023. Y justamente lo que quiero comentarles, cuáles van a ser esas tendencias claves de ciberseguridad que estaremos percibiendo durante el próximo año, ¿no? Dentro de la primera tendencia, es evidente que la mayor inversión va a estar en ciberseguridad. ¿Y por qué pasa esto, colegas? La digitalización es hoy el mayor proyecto de las empresas a futuro, ¿no? Y obviamente la seguridad está presente. Hoy podemos decir que la digitalización de los servicios viene a ser, y en conjunto con la seguridad, va a ser el sector que más o mayor inversión va a tener en el 2023. Aquí les voy a dar unos datos importantes para que tengan una idea. Por ejemplo, se espera que para el 2023, ojo esto, ¿no? Esto es en España, que las empresas españolas destinen casi 60 millones de euros para poder implementar soluciones de TI y de seguridad. ¿Qué pasa con esto? Que las empresas, si sacamos esto como referencia, las empresas están aumentando pues su número de operaciones en un entorno digital. Es lógico y eso es lo que hemos estado observando durante todo este 2022 y esto va a crecer o se va a acelerar más durante el 2023. Entonces, esto pues va a conllevar que se trate la seguridad de una forma más transversal para poder así hacerle frente a ese intercambio o a ese incremento, ¿no? Podríamos decirlo así, a hacerle frente a ese incremento de ataques cibernéticos en relación a ese crecimiento de las operaciones digitales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos que va a suceder para el 2023? Que a partir de las soluciones de TI y de ciberseguridad, se van a aplicar grandes principios de protección, de prevención, y esto justamente lo vamos a estar observando
en esas medianas y grandes empresas que principalmente le están apostando a la modernización de aplicaciones y a los temas de nube, ¿no? Con la modernización de aplicaciones sabemos que la competitividad de las empresas, de las compañías, evidentemente es mayor, ¿no? Obviamente la digitalización a través de servicios en la nube pues va a acelerar que una organización, una empresa sea bastante competitiva. Entonces, evidentemente, esto lo asociamos que va a provocar que la ciberseguridad aumente en ese entorno de nube. Y esta escalada y esta actualización de aplicaciones se va a estar, pues, centrando en ir ganando más espacio y, evidentemente, conforme va avanzando, va creciendo, la protección, por ejemplo, de esos proyectos en entornos cloud, esos proyectos de modernización de aplicaciones, entiéndase, ese código base y esa agilidad va a requerir pues necesidades de protección importantes para que, además de que la digitalización responda a lo que necesita el cliente, la seguridad que esta digitalización, que estos proyectos o servicios requiere, esté presente. Y evidentemente esto va a hacer que muchas organizaciones empiecen también a crecer de una manera bastante contundente a la hora de la digitalización de los servicios, pero evidentemente con una capa transversal de lo que va a ser ciberseguridad. Por eso nosotros proyectamos que para el próximo 2023, uno de los elementos de mayor inversión en esos presupuestos de la mano de la digitalización de las aplicaciones va a ser los temas de ciberseguridad como una de las principales tendencias para el próximo año. Otra de las tendencias que estamos observando es la actitud de seguridad para IoT. Esto nosotros lo vemos de la siguiente manera, que cuantos más dispositivos conectados estén entre sí y en la red, pues obviamente vamos a tener, y esto lo hemos escuchado durante todo este año, más puertas, más ventanas potenciales van a existir para que los adversarios, los ciberatacantes puedan utilizarlas para entrar y obviamente acceder a nuestros datos. Entonces, ¿qué vemos? Que en el 2023, por ejemplo, revisando algunos papers de los analistas de Gartner, ellos dicen que habrán más de 43 millones de dispositivos conectados a la IoT en todo el mundo. Evidentemente, cuando vemos estas cifras y visualizamos que un dispositivo IoT va desde lo que son portátiles inteligentes hasta lo que son electrodomésticos, coches conectados, los sistemas de alarma de los edificios, por decirlo así, o la maquinaria industrial, evidentemente esto nos está demostrando que va a ser pues a ser un tema pues obviamente de agilidad y tener accesibilidad a tecnología, pero también va a ser un problema bastante importante para los responsables de ciberseguridad. ¿Y esto por qué? Hay un elemento que muchas veces perdemos de vista y ese debe a que a menudo sabemos siempre que la tecnología IoT no se utiliza directamente para almacenar datos sensibles y aquí es donde está la triquiñuela o es donde está el punto ciego. Entonces, ¿qué pasa? Que como no se almacenan datos sensibles en dispositivos IoT, los fabricantes no siempre se han centrado en mantenerlos obviamente seguros con parches y obviamente también con las actualizaciones de seguridad que se requieren de manera frecuente. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto ha venido cambiando recientemente, ya que se ha podido, durante todo el 2022, se ha podido demostrar que incluso cuando no almacenan datos sensibles en sí mismos, los adversarios cibernéticos, los ciberatacantes, también pueden encontrar a menudo en estos dispositivos formas para poder utilizarlos como puertas de entrada para acceder a otros dispositivos en la red que sí tienen acceso a datos sensibles, ¿no? Esto evidentemente durante el 2022 fue notorio una serie de incidentes de ciberseguridad relacionados al IoT, justamente por ese fenómeno, ese comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder en el 2023? Hay una serie de condiciones importantes, ¿no? Va a ser más probable encontrar equipos o dispositivos IoT que ya no vengan con una contraseña por defecto o un PIN por defecto, ¿no? Y evidentemente vamos a observar dispositivos IoT donde el usuario va a poder establecer sus configuraciones de seguridad justamente para evitar que esos dispositivos sean vulnerados. También en el 2023 deberíamos ver o estar viendo cómo entra
en fundamento una serie de iniciativas gubernamentales o de Estado alrededor de todo el mundo, enfocadas especialmente en que estas normativas o estas iniciativas estén diseñadas para aumentar pues la seguridad de los dispositivos que se están conectando, ¿no? al Internet de las cosas. Entonces, evidentemente, con mucho foco a lo que está en la nube o esos dispositivos que se conectan a la nube, pero que luego tienen conexión tierra, ¿no? A las premisas de la organización. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que los principales gobiernos del mundo, ¿no? Empiecen a legislar o a regular sobre esto, ¿no? A partir de como, por ejemplo, de la inclusión, por ejemplo, de un sistema de etiquetado para los dispositivos IoT, en donde el que compra, por ejemplo, un dispositivo IoT va a poder observar en la caja cuáles son los riesgos de seguridad a los que puede estar presente si no considera las mejores prácticas de seguridad o si no considera justamente las recomendaciones que dan los fabricantes o alguna agencia estatal al respecto. Y esto, uno de los países que está tomando iniciativa y que esto va a hacer que tome bastante fuerza es, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos. Ellos están en este momento proyectando que para el 2023 van a tener iniciativas de gobierno donde justamente se enfocan a proporcionarle a los consumidores de los dispositivos IoT información sobre las posibles amenazas de seguridad que evidentemente el dispositivo que están adquiriendo les plantea a la hora de que lo conecten y lo lleven a sus hogares, ¿no? Eso es algo que proyectamos, es una tendencia que se va a estar viendo con mayor frecuencia el próximo año, porque justamente muchas organizaciones, muchas personas en sus hogares tienen sus cámaras de videovigilancia, tienen sus dispositivos de inteligencia artificial asistida, tiene evidentemente gran cantidad de aparatitos que se conectan al Internet para hacer una casa hasta cierto punto domótica, pero evidentemente hay una serie de riesgos de seguridad e inclusive ya podemos abarcar temas de privacidad que muchas veces las personas que adquieren estos dispositivos desconocen, ¿no? Justamente a través de las incidencias vistas durante el 2022, uno de los países que está empezando a tener mayor actitud sobre lo que es la seguridad de la IoT es Estados Unidos, justamente con esa legislación para proteger a los consumidores usuarios de esta tecnología, ¿no? Bueno, otra de las tendencias que observaremos durante el 2023 es justamente la seguridad para el teletrabajo o la seguridad para lo que es el trabajo en casa y la seguridad de lo que es el trabajo a distancia. Evidentemente, desde que se incorpora lo que es el teletrabajo, la intensidad de los actores malintencionados se ha incrementado exponencialmente. Evidentemente vemos compañías a las cuales de repente tienen nuevas vulnerabilidades o nuevos riesgos o desafíos de seguridad que atender, donde los ciberdelincuentes saben con bastante fehaciencia que la mayoría de las instituciones o las empresas hoy en día no cuentan con las herramientas necesarias para poder proteger esa conectividad, esos datos fuera de su perímetro y que evidentemente es posible que también el delincuente cibernético conoce muy bien que es posible que tarden también en las empresas en identificar o en remediar cualquier tipo de amenaza y evidentemente esto para ellos es un gran beneficio, esa lentitud de identificación, de respuesta, esa ausencia de recursos para proteger el trabajo de casa o a distancia. Entonces, recientemente una prioridad que hemos visto en materia de ciberseguridad para muchas organizaciones pues ha sido asegurar a millones de dispositivos en todo el mundo que se utilizan para el trabajo en la casa a distancia. Desde evidentemente esto toma bastante fuerza cuando empezamos a ver los primeros ataques en pandemia a esos hogares, a esas personas trabajando en casa que evidentemente provocaban un acceso no autorizado o un acceso manipulado a los sistemas críticos de la organización. Entonces, como sabíamos, antes de pandemia, cuando todos los trabajadores de la oficina estaban evidentemente en el headquarter, ¿verdad? En el edificio principal o en la sucursal,
Sabíamos que cuando era así, era bastante sencillo, por ejemplo, para la gente de seguridad o para la gente de redes o telecomunicaciones, saber que estaban ubicados en algún departamento y era muy fácil poder ir a esa ubicación o dentro de esa red, poder justamente realizar alguna actualización al ordenador, a la portátil, a los teléfonos inteligentes, aplicar una política de seguridad que se iba a aplicar o se iba a ver reflejada inmediatamente. La facilidad que conllevaba para los recursos de TI o los profesionales de aseguramiento técnico de la información cuando las personas estaban trabajando en la oficina. Esto obviamente hacía en su momento que fuera relativamente fácil asegurarse de que las estaciones de trabajo, ¿no? O los dispositivos que se estaban usando dentro de la empresa estuvieran libres de espías, ¿no? Libres de malware, libres de inclusive alguna vulnerabilidad, y estaban siempre pendientes de que la última actualización de antivirus o parche de seguridad del sistema operativo estuviera presente dentro de la empresa. ¿Qué pasa? Evidentemente, esto con la pandemia y inclusive con el modo de trabajo híbrido desaparece, o ese concepto, esa facilidad, esa sencillez se disminuye, se hace un poquito más compleja. Inclusive para las personas que tienen habilidades para poder atender de manera remota o de soporte técnico remoto a un colaborador en su casa, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que para el 2023, cuando los trabajadores evidentemente estén conectados de forma remota a las redes del trabajo, va a también presentarse una serie de desafíos bastante importantes, como por ejemplo que el hecho de conectar un dispositivo no seguro a la red de la organización, o inclusive conectar un dispositivo que partimos que está seguro a la red de la empresa, esto va a significar que seamos pues víctimas de una serie de ataques, como por ejemplo, y ojo, partiendo de si no contamos con los instrumentos de detección de detección y prevención de amenazas cibernéticas. Esto va a provocar, pues, en la medida de lo posible, que muchos colaboradores fuera de la red de la empresa, desde la red de la casa o en un modo nómada, sean víctimas de lo que son los ataques de suplantación de identidad o los ataques de phishing, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay otro elemento, no siempre el plan o el plan de concientización o culturización de seguridad cala en todas las personas. Y los ejercicios de pruebas de simulación de phishing no es una práctica común en muchas de las organizaciones. Entonces, lo que sí se ve es que la práctica de ataques de phishing, donde los atacantes engañan a los usuarios para poder robar sus contraseñas, no teletrabajo, eso va a ser algo que va a seguir creciendo y que no va a parar. Cada vez vemos nosotros con mayor cantidad de personas que están siendo contratadas a distancia, y cada vez es más probable también que nos encontremos trabajando en equipos en los que no nos conocemos tan bien, y evidentemente esto va a provocar elementos asociados a riesgos como para poder caer en estafas de suplantación de identidad. Y es muy fácil, por ejemplo, yo que estoy de una zona muy remota, ustedes que están por allá, y no me conocen muy bien, y alguien me roba mi identidad y la utiliza para poder robar más usuario o contraseña o algún privilegio dentro de la organización. Eso es un comportamiento que estaremos viendo con mucha frecuencia el próximo año. Estos ataques, evidentemente, de suplantación de identidad en los temas del teletrabajo, también van a llevar a otros problemas más graves, como no solamente como robar el usuario y la contraseña para poder cometer un fraude o extraer alguna información, sino también ataques de contaminación con ransomware, lo que va a provocar la inyección de software malicioso que va a buscar, pues como siempre, encriptar o borrar datos sensibles o secuestrar esos datos como parte de las acciones delictivas que estaría haciendo el adversario. Y este riesgo está también presente o aumentando cada vez más, y sabemos, o lo que proyectamos es que para el 2023 es algo que va a tomar una posición importante en el tipo de amenazas, y esto va a estar siempre muy asociado pues al tipo de seguridad que esté utilizándose para la identidad del usuario que se conecta a los sistemas críticos de la organización desde la casa o desde alguna ubicación
a distancia bajo un enfoque nómada, ¿no? Esto es algo que debemos de tenerlo presente, que estará sucediendo el próximo 2023. Ahora, otro elemento interesante de una de las tendencias que están tomando fuerza y se van a materializar con mayor potencia en el 2023 es justamente el derecho de privacidad para los consumidores, ¿no? La privacidad obviamente se le debe dar siempre a los datos de clientes y a los usuarios, ¿no? Y esta privacidad tiene que verse bajo un enfoque crítico, ¿no? Y obviamente se tiene que cumplir con un proceso normativo complejo por parte de las organizaciones que recaban esa información de datos sensibles de los clientes y de los usuarios. Por eso, y esto es algo que está sucediendo durante todo este 2022 y no ha dejado de suceder desde hace bastante tiempo, durante varios años. Entonces, muchos países, por ello es que muchos países, entre ellos Estados Unidos, por ejemplo, esperan tener listas para el año 2023 la mayor cantidad de medidas regulatorias, ¿sí? Para los derechos de privacidad de los consumidores. Y ojo el enfoque que se le está dando a esto para el próximo año. Entre esas medidas que se están planteando elaborar son métricas de seguimiento desde la regulación. ¿Qué significa esto? Solicitudes de derechos de los individuos, por ejemplo. ¿Qué significa? Hey, yo necesito que borren un perfil falso mío, está en una red social, la persona me ha robado la identidad, ese no soy yo, porque justamente se fugó información privada mía y evidentemente me están extorsionando, ¿no? Esos derechos del individuo sobre las plataformas relacionados a la privacidad tienen que ser un poco más no compasivos, sino más entendibles, más flexibles para poder evidentemente hacer trámites específicos que ayuden al consumidor a hacer valer sus derechos de protección de la información personal. Otro elemento es los costos de esas solicitudes. Muchas veces el consumidor tiene que valerse por sí mismo de abogados, de empresas, de una serie de procesos o procedimientos complejos para que borren su información personal, para que desaparezcan información que él no ha autorizado sin ningún consentimiento, y eso evidentemente no deja de ser un gasto o un costo para muchas de las personas. Bueno, eso se va a normar, se va a regular para que las empresas se hagan responsables e inclusive asuman esos costos de esas solicitudes. Y evidentemente, otro elemento, una queja que se ha visto durante el 2023, que estas legislaciones, estos derechos de privacidad vienen a ordenar, es en los tiempos de cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio del consumidor con la empresa para el tratamiento de su información personal o información privada, ¿no? Muchas veces pueden pasar semanas, meses, inclusive hasta años en algunos de los casos donde no hay cumplimiento de esas solicitudes y de sus derechos. Entonces, lo que se está proyectando es que las empresas proveedoras de servicios van a poder, lo que se busca con estas legislaciones o estas regulaciones es que vayan a poder identificar esa ineficiencia en cualquier proceso y obviamente van a tener que justificar de una manera automatizada las gestiones que estén relacionadas con los derechos de privacidad, porque al final de cuentas son ineficiencias en procesos o dicen que cumplen con derechos de privacidad, pero internamente cuando alguien hace una solicitud, cuando alguien requiere que en un tiempo específico se le resuelva un problema por fuga de información personal en una plataforma, son cosas que a nivel de procedimientos están ausentes y no suceden, ¿no? Y aunque parezca pues algo sencillo de aplicar, siempre las empresas van a tener o pueden tener pues dificultades en mantener esos programas actualizados en torno a la privacidad. Bueno, esta regulación les va a exigir de manera más contundente el poder mantener esos procedimientos, esos programas de privacidad al día enfocados en resolverle al consumidor, o sea, clienticéntricos, ¿no? Y sabemos también, esto va a tener repercusiones no solamente en los procesos de la organización o del service provider o de la plataforma, sino que también el resguardo de información en los data centers
con estándares de seguridad para evitar pues vulnerabilidades será primordial para muchas de estas empresas. Obviamente, así como pues estar también preparado también con lo que es una gobernanza adecuada en el área de tecnología a la hora de tomar decisiones estratégicas para el negocio, son elementos que van a estar muy presentes porque se debe de cumplir con la privacidad que el consumidor demanda. Y eso requiere, pues, a nivel de plataforma tecnológica o infraestructura tecnológica, tener las condiciones que demuestren que un data breach no es una probabilidad cercana a suceder, ¿no? Aquí hay un elemento que se debe tomar presente que la importancia de esta tendencia es que, por ejemplo, si la privacidad se pierde, se va a crear pues una brecha o una vulnerabilidad de seguridad en donde hoy en el mundo, esta es la privacidad de las personas, en los datos que se manejan en las plataformas, cubre casi 5.000 millones de personas al mundo. Ahora estaríamos hablando de que puede representar más del 70% del PIB mundial, lo cual pues, consumidores son muchos que requieren una privacidad y que se le requiere la seriedad del caso, y es por ello que como tendencia legislar sobre el derecho de privacidad de los consumidores va a ser uno de los elementos importantes que estaremos viendo en el 2023. Otra tendencia, esta es una que nosotros en Costa Rica podemos decir que fuimos unos pioneros en ello, es como un déjà vu, le llamamos así, daños colaterales en los procesos electorales. Para que ustedes tengan una idea, en el 2023 más de 70 países van a celebrar elecciones gubernamentales, acontecimientos que suelen ser objeto de ataques cibernéticos por parte, evidentemente, de intereses extranjeros hostiles, ¿sí? Además que también de las brechas de seguridad y los ciberataques a las infraestructuras, estas amenazas, estas ofensas, adoptan la forma de campañas de desinformación en las redes sociales también. Más de 70 de los países, 70 países van a celebrar cambio de presidente el próximo año. Entonces, ¿qué pasa? Cuando digo que nosotros somos pioneros en esto, porque en Costa Rica, en medio cambio de presidente, fuimos víctimas de un ciberataque, pero los daños colaterales no solamente fueron de las instituciones públicas, también las instituciones del sector privado. ¿Qué sucede aquí? Que a menudo se trata de estas condiciones de ataque en estas fechas siempre llevan el espíritu, por ejemplo, en algunos casos, de influir o de tener alguna presencia en lo que son los resultados. Evidentemente, esto siempre va a estar pues enfocado a influir en los resultados a favor de partidos políticos cuyas victorias, si se representan, si se dan, van a beneficiar pues a un gobierno de una forma de Estado hostil, ¿no? Y aquí entra también una figura importante que es la guerra cibernética. Evidentemente esto seguirá siendo sin duda pues un elemento clave en los conflictos armados, en donde lo digital viene también a ser una parte importante de la guerra, como los combates sobre lo que es el terreno. Entonces, ¿qué pasa? Pues el elemento de ciberguerra durante cambios de legislación, de gobernador, es algo que es viable que se presente. Hoy es posible, ¿no? Los Estado-nación o ataques Estado-nación generalmente participan con mucha frecuencia en lo que son elementos de ciberespionaje o en elementos de sabotaje en un intento, obviamente, de socavar a los gobiernos hostiles o a los gobiernos competidores o de acceder a secretos de lo que está sucediendo durante la campaña política. Y aquí hoy en día sabemos que cada vez es más probable que cuando esto sucede, las empresas y las organizaciones no gubernamentales se encuentran también en el punto de mira de los agentes estatales, Estado-nación o ataques cibernéticos Estado-nación. ¿Qué proyectamos nosotros? 2023 va a existir muchos ataques colaterales, daños colaterales a organizaciones no gubernamentales por esta condición de cambios de presidente o de elecciones de presidentes el próximo año. Aquí un elemento curioso a tener presente
No sé si ustedes observaron la noticia de hace unos 3 semanas, 4 semanas, como por ejemplo el gobierno de Rusia establece relaciones de ciberseguridad y firman un acuerdo de cooperación conjunta con el gobierno de Nicaragua en temas de ciberseguridad. Para protegerse de quién o ataques de quién es la pregunta. Es algo que, por ejemplo, lo tenemos, está sucediendo muy cerca de nosotros y que también puede estar asociado a condiciones que se den de cambios de legislaciones, de cambios de presidencia en el próximo año en América Latina, ¿no? Es un elemento que hay que tener muy presente. Bueno, otra de las tendencias que vamos a vivir y que inclusive podríamos decir que la vimos este año arrancar aquí en Costa Rica es el ransomware y obviamente atrás de esto la ley de ciberseguridad. Ustedes pueden ver acá, esto es un dato muy actualizado de una de las organizaciones que llevan estadísticas de cómo operan los grupos de ransomware, cómo van creciendo las víctimas de ransomware en la región, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy el ransomware Royal, que es el más temible recientemente para el mes de noviembre, 44 víctimas, Ludwig bajó a 33 víctimas, Medusa Locker apareció por primera vez en el mes de noviembre, y ahí, por ejemplo, Vice apareció con 11 víctimas, Play apareció con 9 víctimas, y cada vez vemos nuevas variantes que surgen, variantes más potentes, y lo que vemos es que siempre las víctimas van aumentando, ¿no? En el 240 víctimas de ataque de ransomware en el mes de noviembre en relación a las 231 en el mes de octubre. Y va siempre uno avanzando con otro, ganando el poderío, una lucha, una batalla de quién contamina o ataca más. Bueno, esto es algo que no va a desaparecer, va a seguir creciendo. Las cifras en los últimos años han demostrado un crecimiento, nada para nada un descrecimiento, donde evidentemente detrás de esto vienen pérdidas millonarias a diversas empresas alrededor del mundo. Y obviamente, pues, lo que demuestra es la necesidad de normas más fuertes para exigir medidas de control más efectivas. Entonces, por ejemplo, que tengan una idea, en el año 2021, solo el 1% de los estados en Estados Unidos tenía una norma establecida para legislar ante los pagos, multas y las negociaciones por ransomware. ¿Qué pasa? Esto demuestra, por ejemplo, si usamos eso como referencia, la debilidad estatal para gestionar este tipo de eventos. Y ni para qué hablar acá en nuestro país. Lo que se proyecta es que para el año 2025, el 30% de los estados y empresas del país, en Estados Unidos, deberán tener establecida una legislación ante estos ciberataques. ¿Qué pasa? Esto generalmente viene a ser una bola de nieve. Cuando esto sucede en aquel país y va creciendo poco a poco, especialmente en Costa Rica, que tiene mucha transaccionalidad con este gobierno, la tendencia será una bola de nieve que evidentemente va a provocar que muchas empresas tengan que cumplir, especialmente las empresas proveedoras de servicios tecnológicos, con esas regulaciones, esas legislaciones, a medida que evidentemente también otros países comiencen a legislar sobre el tema. Y bueno, nosotros lo hemos visto ya en la Asamblea Legislativa, ya existe un borrador de ley de ciberseguridad que justamente busca esto que les mencionaba, que las empresas, los proveedores de servicios realmente tengan soluciones más contundentes, más efectivas con respecto a lo que es la protección de la información, con respecto a acciones de prevención y defensa contra lo que son los ataques de ransomware, ¿no? Lo que estaremos proyectando nosotros que vemos que va a suceder en el 2023. Bien, otro elemento que ha tomado una fuerza curiosa durante el 2022, pero que se viene a materializar con mayor referencia durante el próximo año, es justamente la inteligencia artificial. Pero aquí tenemos las dos caras de la moneda, ¿no? Tenemos dos bandos, ¿no?
Con el número de intentos de ciberataques, pues también ha crecido rápidamente que existan nuevas formas, ¿no? de poder atacar. Pero también cada vez es más difícil para los expertos de ciberseguridad reaccionar ante todos esos ataques y predecir dónde se producirán, dónde se van a producir o cuándo se van a dar los próximos ataques, o inclusive poder determinar cuáles son los ataques más peligrosos y en dónde van a suceder. Y justamente en esa situación es donde entra en juego la inteligencia artificial. Los algoritmos de aprendizaje autónomo hoy pueden examinar enormes cantidades de datos que se mueven en las redes en tiempo real de forma mucho más eficiente, más eficaz que como lo podría hacer un humano, ¿no? Un analista de seguridad. Y evidentemente el algoritmo puede aprender a reconocer patrones que rápidamente identifiquen una ofensa o identifiquen una amenaza. Uno de las referencias es IBM. Las empresas, dice IBM, que las empresas utilizan la inteligencia artificial y la automatización pues para detectar y responder a las brechas de seguridad. Y estas empresas que están usando esto ahorran una media de $3 millones en comparación con las que no lo hacen. Esto es en relación a la a reducir trabajos manuales que no dan la efectividad esperada ante la batalla contra los adversarios cibernéticos o contra los delincuentes cibernéticos. Ese ahorro está relacionado mucho a la automatización y a la rapidez en lo que es la detección y respuesta, ¿no? Es parte de los beneficios, es parte de lo que más va a suceder el otro año de cara a lo que es ciberseguridad. Las empresas estarán utilizando o estarán automatizando sus procesos de ciberseguridad con algoritmos de aprendizaje autónomo, con inteligencia artificial, para poder ser más efectivos, más eficientes y menos costosos. Inclusive lleva ese factor en el proceso. Pero resulta que también, desgraciadamente, gracias a ese crecimiento de disponibilidad del IoT, porque hoy es posible, perdón, del IoT, de la inteligencia artificial, hoy es posible acceder a algoritmos de inteligencia artificial para poder crear nuestras propias aprendizajes autónomos, pues resulta que también los hackers o los delincuentes cibernéticos también son capaces cada vez más de tener las habilidades en el uso de estos algoritmos. Entonces, ¿qué pasa? Que los algoritmos de inteligencia artificial se están utilizando para identificar también sistemas con una seguridad débil o que identificar probablemente los sistemas tengan datos valiosos de una manera más específica, más rápida, entre miles de computadores o redes conectadas al Internet. Voy contra preparo el algoritmo de aprendizaje de máquina, de inteligencia artificial, para que me busque la joya de la corona de aquellas organizaciones que están públicas en el Internet que tienen esa información expuesta, ¿no? Y esto también es parte también de lo que ellos están haciendo. La delincuencia cibernética está usando el algoritmo para poder identificar quién está mal preparado en los temas de protección de la información expuesta al Internet y a raíz de la debilidad de algún sistema en particular, ¿no? También están utilizando los algoritmos de aprendizaje de máquina o inteligencia artificial para lo que es correos trampa más personalizados, diseñados para engañar justamente al receptor para que fácilmente, de manera muy específica, divulgue información sensible. Y cada vez son más los sistemas automatizados de envío de correo trampa que hoy se están utilizando para poder engañar a las personas, gracias a la inteligencia artificial que está utilizando el adversario. Otro de los elementos que está preocupando mucho y que va a ser un tema de tendencia o de mayor frecuencia el otro año, es que la inteligencia artificial se está utilizando para clonar de manera artificial la voz, por ejemplo, de altos ejecutivos. Y luego, con esa voz, por ejemplo, autorizar
fraudulentamente las transacciones. Hay un caso, este 2022, donde un alto ejecutivo envió un audio por WhatsApp a su, pongámoslo de una manera muy coloquial, a su gerente de finanzas o de contabilidad para que realizara X transacción, un depósito a una cuenta X. Y resulta que esto nunca sucedió. El delincuente cibernético suplanta la identidad del ejecutivo y adicionalmente la voz del mismo con estos algoritmos de inteligencia artificial, haciendo caer o cometer el error al compañero de finanzas. Por ello es importante que tengamos algo presente. La inteligencia artificial en la ciberseguridad se conoce a veces como una carrera armamentística. ¿Por qué? Ya hemos visto cómo los delincuentes cibernéticos y los agentes de seguridad hoy competimos para obviamente asegurar que los algoritmos cada vez sean más nuevos, más sofisticados y evidentemente siempre se está trabajando en cada uno de los lados para dar una mayor ventaja o un mayor posicionamiento, una mayor preparación al algoritmo de inteligencia artificial contra el algoritmo de inteligencia artificial del actor malintencionado. Por eso que se le llama una carrera armamentística, porque igual como nosotros en ciberseguridad estamos automatizando, identificando patrones, usando el algoritmo, también del otro lado ellos buscan nuevas formas para poder vulnerar o poder sobrepasar el algoritmo que nosotros preparamos, ¿no? Se predice que para el 2030 el mercado de productos de ciberseguridad con inteligencia artificial va a tener un valor cercano a los 139.000 millones de dólares y esto pues lo que nos supone es un aumento de casi 10 veces el valor del mercado de la misma inteligencia artificial que sucedió en el 2021. ¿Por qué está sucediendo este fenómeno? Pues se proyecta ese fenómeno porque una de las maneras para poder combatir a la inteligencia artificial maligna que nos ataca a nuestros sistemas, a nuestras personas, va a ser evidentemente con inteligencia artificial más capaz para poder defender, detectar y inhibir esas formas de operar, ¿no? También, ya pasando a otro elemento y ya prontamente terminando, eh, lo que estamos observando que va a suceder el otro año son lo que llamamos fuerzas de tareas para la seguridad de la nube. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es el fenómeno? Que la migración a la nube, pues evidentemente, como lo decía al principio, brinda enormes oportunidades de eficiencia, conveniencia, competitividad, pero también expone a las empresas a una nueva gama de amenazas. Además que también la creciente cantidad de legislación sobre cómo las empresas pueden almacenar y usar datos personales significa también un riesgo de multa. Y peor aún, también significa perder la confianza de sus clientes en un problema real. Ahí tal vez les recuerdo lo que sucedió con Uber y obviamente el data breach que tiene Uber por el control o la fuga de información cuando le secuestran su tenant de AWS, ¿no? Eso les da un daño de reputación bastante importante, pérdidas financieras. Esa preocupación cada vez está más presente y es evidente que con el tema de la digitalización, las aplicaciones modernas, el consumo de nube, se requiere también, se abre la panorama de una serie de riesgos adicionales en temas de ciberseguridad. El 35% de las organizaciones tienen más del 50% de sus cargas de trabajo en la nube y desarrollan nuevas aplicaciones también a la velocidad que sea posible. ¿Y esto qué provoca? Que conforme va creciendo, estos datos son datos de nuestra región, conforme esto va creciendo y ese desarrollo cada vez más rápido, muchas veces a las unidades de TI de seguridad mantenerse a la vanguardia con esas nuevas tecnologías, serverless, APIs, Connect, buses de integración, OpenShift, contenedores, etc., ¿no? Mantenerse a la vanguardia de esas nuevas tecnologías y de la seguridad de esas nuevas tecnologías, por ejemplo, Cloud Security Posture Management, Cloud Wireless Protection, son elementos Cloud o API Protection son elementos que son cada vez un reto desafiante para las organizaciones que no están dedicadas 100% solo al tema de seguridad en nube. Entonces, estas implementaciones modernas, estas implementaciones va a requerir seguridad moderna, ¿no? Seguridad moderna bajo lo que es el poder asegurar la nube, la seguridad que las nubes necesitan
para poder evidentemente automatizar y operar en todas las partes de manera segura. Para mantenerse al día con esas amenazas de la nube de hoy, la seguridad en la nube va a tener que estar en contexto y proporcional a la prevención de amenazas avanzadas que existen hoy para los activos y cargas de trabajos que existen en los entornos públicos, privados y híbridos o múltiples nubes. Tiene que existir una relación ahí. Y esto va a ser o sea, lo que va a suceder el otro año es la necesidad de contar con organizaciones que tengan equipos de trabajo especiales o crear habilidades y soluciones de prevención de avanzadas de amenazas para los riesgos en los activos que están en la nube, ¿no? Y esto va a tener que ir mucho de la mano con la automatización de la seguridad en todo el entorno nube, pero para que esa automatización se dé, tiene que existir fuerzas de tareas o equipos de trabajo de seguridad en la nube con los conocimientos para poder garantizar o poder acreditar que existirá una seguridad unificada en todo el entorno cloud, la gestión y un control muy preciso para justamente la detección de ofensas de esa seguridad en todos los ambientes de la organización, en los ambientes de la organización que estén en la nube, ¿no? Aquí también entra el enfoque de cómo proteger lo que no puedo ver y en un entorno cloud es mucho más relevante aún esa protección, especialmente con el crecimiento tan abrupto que estamos viendo en los últimos o en el presencial, ¿no? Eso es lo que estaremos observando en el 2023. Y ya para ir terminando, la resiliencia organizacional. Evidentemente, la pandemia demostró que las políticas organizacionales tradicionales fallaron ante las consecuencias que traía o que trajo la crisis sanitaria, donde también muchas empresas no pudieron salir a flote y otras evidentemente lo lograron con grandes esfuerzos. Y esto súmele los ataques de ransomware en media pandemia, pues cada vez hace que esto sea un poco más complejo, ¿no? Es por eso que también el gobierno, la gobernanza de TI, debe exigir a los C-Level una mejor cultura de resiliencia que les permita pues surfear en la ola de las posibles amenazas, ¿no? Esto va a estar, es un riesgo latente que tenemos que tener en la mira. Y obviamente estar preparados para enfrentar cualquier nivel de ciberataque, estar preparados para desastres naturales, fenómenos meteorológicos, la inestabilidad política, debe ser también un objetivo a establecerse por las empresas que quieren evitar caídas inesperadas en sus negocios. Entonces, algo que estamos viendo es que para el 2023, 2025, en esas transiciones, en ese tiempo, el 70% de los ejecutivos, dice Gartner, por ejemplo, que los C-Level implementarán soluciones resilientes ante eventos adversos al negocio en sus compañías. Hoy, un paso a la clave para esta tendencia de ciberseguridad del otro año es justamente que se establecen lineamientos claros que obviamente van a permitir involucrar a todo el personal de la empresa, inclusive a los clientes y a los proveedores, en buscar soluciones óptimas de ciberseguridad para no pasar por las desastrosas historias que tenemos este 2022 de organizaciones que fueron víctimas por ciberataques, que fueron víctimas de secuestro de información o fueron víctimas de brechas de seguridad. Esa resiliencia organizacional está en el en el mindset de las gerencias generales, está dentro de la agenda de las gerencias generales, ser resistentes, no solamente a eventos asociados a temas políticos o económicos, sino también a eventos tecnológicos como los ataques de ransomware o los ciberataques que también sabemos pueden afectar la disponibilidad de la organización. Bien, con esto, colegas, son las tendencias o las predicciones que nosotros vemos que estaremos viviendo durante el 2023. No sé si tienen alguna observación, comentario, pregunta que quieran realizar al respecto. Si no, estuviéramos terminando por acá. Hola, ¿están por ahí? Me parece que hay una consulta, pero en el chat. No sé si la logras ver.
Sí, los datos que tengo respecto a los temas judiciales, lo más cercano que tengo es los cambios en regulaciones de privacidad de los consumidores, que les comentaba hace un ratito atrás, y lo que es la legislación con ciberseguridad, ¿no? Eso es algo que tengo sí a mano con respecto a, para poder contrarrestar el ataque de los malignos, de los adversarios. Esto demuestra que el próximo año no solamente va a tener una connotación de primero, se va a liberar los presupuestos para comprar seguridad, de que también se va a normar los temas de los proveedores de servicios vivos, vivillos, ¿verdad? Que no apoyan al consumidor cuando su información está expuesta, cuando su información ha sido sin el consentimiento utilizada, ¿no? Evidentemente eso a nivel de privacidad del consumidor va a tomar bastante potencia. Legislación asociada a que el proveedor o el fabricante del IoT, del dispositivo de Internet de las Cosas, va a tener, así como vimos nosotros acá en Costa Rica, como hizo la Caja Costarricense de Seguro Social, que en el paquete de cigarros iba de todos los males y enfermedades que si a usted se le puede presentar si se fumaba ese cigarro, bueno, va a ser algo semejante. Vamos a ver la caja de la cámara web esa y del parlantito que tiene video grabación con las advertencias de cuáles son los riesgos a los cuales vamos a estar enfrente, y eso va a ser a través de legislación que va a suceder. Y evidentemente, dentro de lo más grueso, que esperaríamos, Dios primero, que en Costa Rica avance en buen ritmo, es la ley de ciberseguridad, que muchos países van a adoptar o están adoptando, están empezando en sus borradores a definir para establecer que tanto la industria o el sector privado como público tengan controles más contundentes ante el riesgo de ciberseguridad por ataque de ransomware, ¿no? Esos datos existen, los podemos compartir, y está muy asociado también a el costo de una brecha de seguridad. Hemos visto que año a año el costo de una brecha de seguridad sigue aumentando, y estas pérdidas de dinero ya están tocando la bolsa de las economías de grandes países o de las naciones, por lo cual legislar sobre esto es importante para que se le dé más seriedad al tema de ciberseguridad y la protección contra ataques o mal uso o mala configuración o mala parametrización de la seguridad de los sistemas críticos de una empresa o una organización. ¿Alguna otra? Sí, si tienen preguntas, pueden abrir los micrófonos y hacerlas. No, Creo que no hay más consultas, don Alonso. no, creo que no. Creo que les Me- quedó todo muy claro. Traté de hacer lo más llano posible. Más bien, muchísimas gracias por este espacio. Los que quisieran que les replique esta charla de tendencias en sus organizaciones, con todo gusto. Como vieron, es cero enfoque comercial, muy directo a lo que nosotros, al menos desde mi profesionalismo en esta materia, hemos estado viendo y creemos que va a suceder el próximo año. Hemos hecho una investigación bastante detallada para poder tener estas 7, 8 tendencias de lo que creemos que estará sucediendo en relación a lo que vimos este 2022 en nuestra región. Esto es muy asociado a lo que vamos a ver aquí en nuestra región. Perfecto, don Alonso. Bueno, si no hay más consultas o si alguien... muchísimas gracias a todos el día de hoy, y a don Alonso nuevamente muchas gracias por esta charla. Con todo gusto, y que tengan una feliz noche. Hasta luego. Igualmente. Chao.